Bienvenidas a nuestra mesa política. La verdad es que tengo un plantel hoy impresionante. Carlos Rodríguez Brown, gracias. ¿Qué tal estás a pesar de gobierno? Cuéntame. Ay, pues no lo sé porque tengo a Celia Villalobos, que está más cerca del gobierno. Ya no puedo decirlo, no puedo Yo no estoy en el gobierno. Además es una frase que tú repites a náusea. Pues Dios santo, sí. Es que no le gustan los gobiernos. Claro. Es anarquista. A ver, liberal anarquista. dejadme que os presente Luis Valcárcel. Por ese regate que le has hecho a Rodríguez Brown aquí. ¿Has visto? ¿Has Un regate visto? a lo Isco ha sido... Bueno. Jordi Gordon, que estaba hablando a Celia Villalobos. ¿Qué le decías a Celia del gobierno? Que Carlos es anarquista, se ha vuelto anarquista, liberal Pero si anarquista. es liberal. Liberal anarquista, no le gustan los gobiernos. Bueno. ¿Habrá? Igual alguna razón hay o no. Pepe Oneto, también les saludo, don Pepe, muy buenas. Muy ¿Qué buenas. tal está usted? Bien, sin entrar en detalles. Creía que iba a repetir la frase de Rodríguez Brown, pero no. Recibimos a Celia Villalobos como se merece, con cariño. Gracias de verdad por acompañarnos. Los primeros minutos vamos a hablar del atentado. Antes yo les hago la pregunta del 905, a la que pueden responder y llamar. ¿Debe debatir Rajoy la independencia de Cataluña con Puigdemont? Si piensan que sí, llamen al 905-855-001. Si por el contrario creen que no hay nada que hablar, si es de independencia, 905-855-002. Antes de entrar en detalles sobre lo que ha ocurrido en Londres, ¿qué debería hacer Rajoy, Celia Villalobos? Vamos, Rajoy y todos los partidos políticos le han ofrecido al señor Puigdemont que vaya al Parlamento, como fue en su momento Garaikoetxea con Ibarretxe con el tema del País Vasco, que se debata, que se aprueba lo que haya que aprobar o que no se apruebe lo que no haya que aprobar. Ahora, estas historias que está planteando es que no se pueden, es que están fuera de lugar. Es que si el presidente de gobierno hiciera algo que está contra la ley, estaría en la cárcel por prevaricación. Por lo tanto, por hacer un acto administrativo sabiendo que es un delito. Es que es absurdo, es que lo han planteado de una forma que... Y por otro lado se sabe que pues, lo de Puigdemont es un chantaje, con lo cual él sabe que si va al Congreso se inmola, por lo tanto evitará ese camino a toda costa. Está en una huida hacia adelante, metiendo a los catalanes en un lío, que a ver cómo salen ahora. Bueno, pues este es uno de nuestros temas. Desde luego, Puigdemont esta tarde se reúne y a lo largo de estas semanas parece ser que se va a saber fecha y lugar del referéndum. Celebrar no se va a celebrar. Él podrá poner la fecha que quiera. Celia, ellos dicen que sí. Bueno, ellos dirán lo que quieran, pero la ley se le aplicará y punto. ¿Cómo se le aplicará? Porque dice Puigdemont, ¿se va a aplicar la fuerza? No sé a qué se refiere cuando dice la fuerza. Pero... La fuerza de la ley, que no es poca. Pero es que de todas formas, pensar en un referéndum, pensando realmente, imagínate que lo pudieran hacer, ni tienen un censo, lo hacen de forma, una persona puede votar en 7 veces a la vez en diferentes mesas de estas que ellos abren, es que no tiene ningún sentido, es que además los catalanes cada vez quieren menos esta actitud de su gobierno, es que los catalanes siempre, el resto de España lo hemos envidiado por su sentido común, por el CENI, la capacidad que tienen de negociar, la capacidad de ser sensatos, de ser razonables, y de pronto le ha venido un mal de levante, y es que que no se les reconoce como tales. Y han entrado en una dinámica que no creo que los catalanes sensatos, que son la mayoría, quieran lo que está pasando. Ajá, me pedís la palabra, pues sí, adelante, no, Jordi. Decía que dicen los catalanes, pero claro, son los líderes catalanes, independentistas, los que quizás están planteando eso, porque el resto de los catalanes, hay muchos catalanes que plantean otras cosas. Efectivamente. ¿No? Pero que también plantean entre que no se celebra el referéndum y la situación que hay, algo habrá que hacer. Y ahí es donde estamos. ¿Quién le pone el cascabel al gato, en este caso, de que algún tipo de diálogo, algún tipo de negociación tiene que haber? ¿Pero qué se dialoga, ¿no? ¿Y qué se negocia? Bueno, habrá que sentarse sin... Dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere. Claro, sí. Si el señor Puigdemont dice... Si dos no quieren, tampoco se ponen de acuerdo. No, pero vamos a ver. Si el señor Puigdemont dice, yo me siento solo para negociar el día que se va a hacer el referéndum. Bien, pero además de... A partir de ahí, pues es que es imposible negociar. Además de Puigdemont, hay otras fuerzas políticas, otros planteamientos políticos diferentes y, evidentemente, el problema de que los ciudadanos de Cataluña mayoritariamente, y eso dicen las encuestas, están a favor de otro encaje,
otra negociación, de otra forma de estar en España, habrá que... Bueno, mayoritariamente, mayoritariamente eso desde hace muchos años, y no a favor de la independencia. Lo que no se puede discutir es que no se negocia nada que es ilegal. No se negocia nada por encima de la Constitución. Ahora, yo estoy hablando de que los catalanes se han expresado muchas veces diciendo eso. Que yo sepa, no me lo invento yo, están las encuestas. Vamos a ver, tú hablas de los líderes políticos. No, pero estoy hablando que una cosa son los catalanes y otra cosa son sus líderes políticos. O en este caso, el presidente de la Generalitat. Pero en cualquiera de los casos, lo que es evidente y todo el mundo reconoce es que hay un problema con el sentimiento que tienen mayoritariamente una parte de los catalanes que no son independentistas, pero que plantean que el estatus quo que hay ahora no les parece suficiente. A ver, Rodríguez Brown entonces, también ¿ahí hay un margen de negociación, sí o no? ¿Lo hay o no lo hay? A ver, Rodríguez Brown... Es que lo planteas de una forma que yo comprendo que para ti, que eres periodista, si no me equivoco, sociólogo o similar, haces las grandes ideas. Pero después cuando esas cosas las intentas poner en la realidad cotidiana, es cuando se empiezan a complicar las cosas. En primer lugar, los partidos políticos catalanes que están ahí puestos por los votos de los ciudadanos, no de otra forma, sino por los votos de los catalanes, resulta que hay una parte que no llega ni siquiera, y cada vez menos, ni siquiera al 40%, que están en esta locura. El resto, lo que quieren es, ¿qué quieren? Y tú dices que lo que quieren es otro encaje. No, las encuestas no dicen todavía eso. No, las encuestas, por desgracia, está tan polarizado. Ha polarizado tanto el señor Puigdemont y el señor y su antecesor, han polarizado tanto la opinión pública en Cataluña, que los matices que tú quieres introducir ni siquiera se perciben. Se perciben. Me gustaría, Jordi, tenemos que escuchar al resto de compañeros. A ver, Carlos Rodríguez Brown y Pepe Oneto. Yo creo que lo que hay que reconocer es que la opinión pública no es un ente petrificado. Es decir, lo cierto es que la opinión pública en Cataluña ha cambiado. Yo creo que eso es lo que decía Jordi. Y entonces, discutir sobre si es mayoritario o no, pues a lo mejor no lo es, como dice Celia. Igual no es mayoritario, pero sí ha cambiado en las últimas décadas. Y a mí me interesa subrayar esto porque yo creo que este es un problema creado por los políticos. Como tantos otros, la responsabilidad no es tanto de la opinión pública, que de pronto se tiene un ataque, ¿no? Sino que ha sido bombardeada esta opinión pública en Cataluña durante muchísimo tiempo por los propios políticos. Los políticos han hecho de la educación y de los medios de comunicación, de la política de medios, dos baluartes, dos troneras, digamos, de donde bombardean su ideología a la opinión pública durante una década, otra década y otra década. Esto por un lado. Pero los demás políticos, los políticos que no son nacionalistas, tampoco los veo yo inocentes de este problema. Porque claro, ¿qué es lo que nos han dicho durante todo este tiempo? No os preocupéis, nosotros, los que no somos nacionalistas, vamos a arreglar este problema. Mediante pactos, mediante estas negociaciones presupuestarias o mediante lo que queráis. Oye, y al final, después de 40 años de democracia, no me parece que hayamos mejorado mucho en ese sentido. En ese sentido. Pepe Oneto, te voy a poner unas palabras de Puigdemont, donde reta a Rajoy. Escúchale y te damos la palabra. Ahí están. Totalmente dispuesto a hacerlo si es para explicar por qué hemos llegado hasta aquí y lo que haremos los catalanes. Si es para participar en una maniobra de burla y que el Parlamento español cierre las puertas como ha hecho en otras ocasiones, no. Bueno, para eso que se vaya sábado noche a la sexta, ¿no? Es decir, bueno, pues, discuten un cara a cara sobre los orígenes del problema, sobre las traiciones, sobre los cambios de opinión, sobre el daño que en un momento determinado hizo el señor Zapatero diciendo que lo que vendría de Cataluña sería aceptado en Madrid, el comportamiento de todos los partidos, pero aquí estamos ante un plan concreto, es decir, igual que hizo el señor Ibarretxe. Ibarretxe presentó un plan que se debatió, que al final se votó. Para hacer un debate, hombre, el debate me parece muy bien, pero no creo que esa sea la oferta que se le ha hecho a él. Es decir, un debate con unas conclusiones donde se vote y la mayoría de la Cámara se pronuncie en un sentido o en otro. Ahora, el problema es que él cualquier tipo de diálogo lo supedita a la aceptación previa de que hay referéndum. Claro, y el referéndum resulta que el referéndum se puede producir porque va en contra de la Constitución, porque la soberanía no está en el pueblo catalán, está en el pueblo español. Y cuando hablan de Escocia, se equivocan porque la soberanía en el Reino Unido está en el Parlamento.
no está, y además con la diferencia de que Escocia ya presentó, en un momento determinado estuvo ya ligada con la corona británica. Celia está escuchando a todos los que estáis en la mesa y Celia, Puigdemont dice que, palabras textuales, está totalmente dispuesto a un cara a cara con Rajoy. De la sexta. Vamos a ver. No, dice que en el Congreso. Es que eso es muy poco serio. Es que él se ha metido en un lío y ahora a ver cómo lo resuelve. Pero claro, está absolutamente vendido a un partido antisistema que es la CUP y que lo único que quiere es reventar reventar la democracia. Y si es posible, no solamente en Cataluña, sino en el resto. Y tiene una visión que parece mentira que lo que era Convergencia y Unió lo esté manteniendo en estos momentos. Es que es mucho más moderado Esquerra Republicana que el nuevo PECAT, como se llaman ellos ahora. Entonces, no tiene sentido ninguno, no se corresponde ni con su electorado, ni con su historia, ni con su pensamiento. Que avanzar más en las comunidades autónomas, en las transferencias, etcétera, etcétera, de eso siempre se puede hablar. Pero cuando resulta que de alguna manera habrá que seducir a los ciudadanos catalanes, pero escucha, ¿no? Para pero que si es que ya lo intentamos, quedarse, pero escucha, pero si ya lo intentamos decir y ya lo dice la vicepresidenta del Gobierno en el Parlamento cuando va a Cataluña. Pero claro, si resulta que el señor Puigdemont le dice, yo me siento con usted a hablar de qué día hacemos el referéndum en Cataluña, pues ya está. Ahora, la pregunta es, ahí, ¿van a dejar que se pongan las urnas como se hizo el 9 en el 2014? ¿Que les engañaron por completo? Por lo que le oigo al Gobierno, no parece que estén dispuestos a ello. Es evidente que el y otra cosa que me parece que hay un error es cuando dicen que parece que Esquerra es más moderado que Puigdemont. Yo creo que ahí hay un error, es decir, son lo mismo. Puigdemont y Junqueras son lo mismo. El 9N del 2014, Junqueras estaba contando votos de ese referéndum ilegal en uno de esos colegios que mandaron a abrir. Y a Junqueras creo que se fue de rositas y que no le tendría que haber caído una buena por haber hecho algo ilegal por encima de la Constitución, y se fue de rositas. Yo espero, venden la idea de que Junqueras no es lo mismo que Puigdemont. Yo creo que ahí hay un error. Cuidado con eso, porque al final también le van a terminar engañando. Bueno, por lo visto, la pregunta que se va a hacer y que se va a saber ya esta semana es, dice que va a ser una respuesta clara, va a ser binaria, solamente habrá posibilidad de un sí o un no. O sea, por lo visto, dicen, habrá una pregunta clara de respuesta binaria. Bueno, ya nos van avanzando, esta semana sabremos la pregunta en concreto y será sí o no. Y habrá un lío. Y la fecha dice que será el 1 de octubre y que, según la ley electoral, se convocará oficialmente el 18 de agosto, que son 4 días antes de la consulta. Hombre, pero siguen hacia adelante a pesar de, fíjate, está diciendo Celia Villalobos que que es imposible. Pero bueno, que lo diga que yo no tiene valor ninguno. Tiene valor que lo diga el presidente de Gobierno. Que lo diga, y que lo diga la vicepresidenta de Gobierno cada vez que vaya. Lo han dicho. Pero claro, es que en este momento están cometiendo, yo no entiendo cómo una democracia y unos demócratas como son los catalanes pueden estar reformando el reglamento, etcétera, etcétera, del propio Parlamento para aprobar una ley en 24 horas. Es que eso ni las leyes por urgencia, trámite de urgencia, lectura única, ni siquiera funcionan así. Claro. Entonces, algo tan importante debe serlo para el pueblo catalán como esto, es un desprecio a la democracia, un desprecio al Parlamento, es una utilización torticera de lo que es un sistema como el nuestro, que insisto, que yo a la CUP se lo entiendo, porque la CUP no cree en el sistema democrático, y entonces, pues como Podemos, pues van a lo que van. Pero que lo esté haciendo partidos que han sido tradicionalmente conservadores, tradicionalmente reflexivos, tradicionalmente pensando. Convergencia y Unión ha gobernado apoyando al PSOE y ha estado apoyando al PP cuando hemos estado en minoría en el Gobierno central. Y llevo muchos años en el Parlamento, y llevo muchos años escuchando a los antiguos convergentes. Y la gente con mucho sentido común. Eran gente muy razonable. Y ahora los escuchas y dices, pero bueno, ¿qué están diciendo? Es que están en otra galaxia, que están en otra batalla. Y después no, cuando hablas con ellos, dices, ojo, esto hay que arreglarlo, no podemos seguir así. Pero bueno, ¿para qué habéis metido en este lío? O sea, hay un doble lenguaje. Y un triple. Y un triple, cuando están en el Congreso con cámaras y sin cámaras. Pero se dan cuenta, entonces le dice, oye, ¿y para qué has presentado esta enmienda a los presupuestos si tú no crees? Hombre, pero oye, tú, mira, que... Sí. Bueno, y luego apoyan algunas de las cosas que propone el Gobierno, ¿no? Sí, del PSOE y del PP. O siempre. Sea pero lo que quiero decir es una cosa, vamos a ver, estamos todos observando aquí
una situación, ¿no?, donde está por aquí el gobierno catalán y aquí el gobierno del Estado. Unos dicen no se va a celebrar el referéndum y los otros dicen se va a celebrar el referéndum. El gobierno catalán es el representante del que Estado. Que tú pongas al mismo nivel el gobierno de España al de una comunidad autónoma. El gobierno catalán es el representante del Estado en Cataluña. Lo que quiero decir es que estamos asistiendo a una cosa que uno dice que va a hacer un referéndum que evidentemente no es legal, ¿no? Y el gobierno dice no se va a hacer. Y entonces, enquistados los dos en esa única posición, nada más se mueve, solo hablamos de eso. De un lado se habla ¿A una de propuesta? de un lado se habla solamente de que no se va a permitir el referéndum. Y del otro lado se dice, vamos a hacer el referéndum. Y ahí estamos esperando todos a ver cuándo se produce. Vale, ¿cuál es la solución? Al final hay que decirle que sí. Yo no me atrevería a decir cuál es la solución. Si plantea algo ilegal, no puedo decir cuál es la solución. La única respuesta. Perdóname. Lo único que digo es que, ¿por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que esperar a que esa situación se produzca un choque que ya veremos a ver las consecuencias? Pero ¿y cómo lo puedes impedir? Perdón. Por favor. Yo solo digo, perdón. Yo solo pregunto, ¿es inevitable que esperemos a que eso suceda? ¿No hay otros mecanismos en el Estado para poder afrontar esta situación y lo que pasa allí y las aspiraciones de una Jordi, parte parece de que la te olvidas, sociedad que la vicepresidenta estuvo en Cataluña, se abrió despacho ahí y se le invitó a Puigdemont a que vaya a la Asamblea de Presidentes. De esa manera, de una manera que no sabemos lo que va a suceder pero, por después. Favor, es inevitable, no se puede hacer nada. Escucha. Me parece imposible, pero bueno, yo no tengo la solución, pero me parece imposible que no se pueda hacer nada. Perdona, ¿se ha hecho dónde se ha estado en los últimos meses en donde la vicepresidenta? ¿Tú crees que no hay nada? En política no es posible cambiar la realidad. Vamos a ver, entonces, ¿tú tienes hijos? ¿Tú tienes hijos? Sí. Bueno, ¿tú tienes algún hijo adolescente? Casi. No tiene uno. Yo ya los he superado, Pero cuando tú le decías a tu hija, no puedes salir, punto narices, y tu hija te decía, yo voy a salir, ¿qué hacíamos las madres? Vamos a sentarnos, niña, mira, es que has hecho esto, no mamá, pero es que no sé qué, tengo que ir. Bueno, bien. Y buscabas un punto de encuentro. Pero es que con Puigdemont no hay forma de buscar un punto de encuentro. O sea, con Cataluña hay otras madres que en vez de sentarse a hablar con sus hijas, le pegan un bofetón y lo meten en su cuarto y después pasa lo que pasa. Y es que el señor Puigdemont está en esa actitud, yo no. A mí me gusta el diálogo, el consenso, Jordi, en los últimos meses, por encima de todo. En los últimos meses ha estado la vicepresidenta en los últimos 5 años en su ha despacho crecido en Cataluña. Jordi, ¿dónde has estado en los últimos como meses? consecuencia de la posición en el otro lado? Que no es cierto. ¿Por qué ha crecido entonces? ¿Tú has leído Desde el estatuto ha crecido el independentismo. ¿Qué se ha hecho en la última legislatura? ¿Tú has visto los libros de historia y de lengua? ¿Qué se ha hecho en la última legislatura? ¿Tú has leído los libros de historia que a los jóvenes que hoy tienen 25 años le han enseñado en la escuela catalana? ¿Tú te lo has leído? Yo no estoy discutiendo eso. No, pero es que ese es el fondo al que tienes que discutir. Entonces, ¿qué discutimos? O sea, resulta que los ciudadanos catalanes han sido manipulados por todo el mundo y entonces las sociedades son tan manipulables que puedes conseguir que una sociedad... Que no sea así, Jordi. Yo quería decir... Que estás en el mundo, que eres un empresario. O sea, que no hay ningún problema. Luis, no hay ningún problema que afrontar excepto eso. A ver, Luis Alcarce, venga. Yo pregunto. Jordi, parece que no sé dónde has estado en los últimos meses, no sé dónde has estado. La vicepresidenta montó una operación diálogo creyendo que podía sentarse, podía llegar a negociar. Hemos visto imágenes muy entrañables entre la vicepresidenta y el señor Junqueras, con el señor Junqueras haciéndole masajitos y mirándose con un cariño que francamente te llegaba hasta las lágrimas. Y no sirvió de nada. Se le invitó a la Asamblea de Presidentes, que y se fracasó. Se le invitó también a sentarse a dialogar y fracasó. Entonces, esa operación diálogo se intentó. Fracasó. O sea, que es mejor... Por lo tanto, no digas que no se ha intentado, porque se ha intentado. Yo creo que seriamente, y no soy yo el que lo digo, lo ha dicho una y otra vez muchísima gente de todos los sitios, no solo de Cataluña, que no ha habido diálogo suficiente y durante toda la legislatura, la anterior legislatura del Partido Popular, que hizo el presidente del gobierno, y eso está en todas las hemerotecas, lo podemos ver, es decir, esperar a ver si la situación se podrá... ¿Y qué hizo Sánchez? Ahí no sé muy bien qué alternativa. ¿Y qué hizo Sánchez? Dime lo que hizo Sánchez. No quieres hablar de Sánchez. No, si yo no voy a defender lo que ha hecho o ha dejado de hacer. Yo lo único que digo es, vamos a esperar día tras día la cuenta atrás de cuando llegue la confrontación. Es que eres la leche, guapo. A ver, ¿qué quiere hablar? O sea, no hay nada que hacer. Tú me dices, no hay nada que hacer. Que no es eso. Lo que pasa es que tú quieres ir a un sitio donde no se puede llegar. Vale. Vamos a ver, cuando se hace la reforma del Estatuto catalán,
Se puede haber llegado hasta donde se podría. Y el señor Zapatero comete el error que acaba de decir Pepe, brutal, que lo estamos pagando todavía. Y hubo otros errores, ¿me deja que acabe? El señor Sánchez, que entonces en los 4 años de gobierno del PP, en la mitad, llega el señor Sánchez y se queda el señor Sánchez, y ha perdido el señor Sánchez, y ha vuelto a perder el señor Sánchez, y volverá a perder el señor Sánchez, le dice al presidente de gobierno, en el tema catalán estoy al 100% contigo. Es decir, no se está equivocando, según el secretario general del Partido Socialista, y entonces antes candidato, aparte de secretario general, no se había equivocado el gobierno. Tú puedes dialogar con quien quiere dialogar. El problema es si lo acabas de escuchar al señor Puigdemont. El problema es que el señor Puigdemont dice, de lo único que quiero hablar es de la fecha del referéndum. O sea, a partir de ahí, déjame que acabe, a partir de ahí es muy complicado. Y tú dices, hay otros partidos, pero no gobiernan. Ya. Es que no gobierna hoy el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos. Es que no gobierna. A ver, Carlos Es Rodríguez que no gobiernan. también. Venga, Podemos Carlos dice- y Pepe también queréis... Avancemos y un os poco, paso porque a me parece otro que tema. estamos girando ahí en torno a este asunto. ¿Y elecciones? ¿Y un horizonte electoral dentro de poco? ¿En Cataluña? Claro, en donde de Elecciones pronto va a haber, eso sí. este personaje supuestamente moderado que decía Luis, que es Junqueras, que yo creo que es un hombre verdaderamente muy inteligente, está preparándose para este nuevo escenario. Claro. No lo descartemos, porque es una No lo posibilidad. descartemos. Es su oportunidad. Todas las encuestas dan un hundimiento del partido de la antigua Convergencia, que aunque cambie de nombre, todos los catalanes saben que es lo mismo, es el final del paganismo y el comienzo de lo mismo. Entonces, lo que es evidente es que bueno, es la única alternativa que en este momento está subiendo en las encuestas. Y efectivamente, hombre, él parece mucho más razonable, pero bueno, porque es una táctica nada más, es mucho más radical, sin Bueno, duda. y hay un actor... A ver, seguimos con la... El presidente de Esquerra Republicana, que probablemente será el próximo presidente de la Generalitat, que el señor Puigdemont, sin duda. Está la pregunta del 905, ustedes están contestando que no, la vamos a mantener hasta el final del programa, pero ahora vamos con la cara más buscada, la más buscada. Más de 36 horas sin noticias de Ignacio Echeverría. ¿Quién es? Es el español que en estos momentos sabemos que actuó de una manera heroica, hay que destacarlo. Estaban atacando a una persona, a los terroristas, y él con su patinete salió en defensa de esta persona. Sabemos, por lo que nos han dicho uno de sus amigos, que le hirieron por la espalda. A partir de ahí le pierden la pista. No está entre las víctimas mortales, 7, pero no se sabe si está entre los heridos. Evidentemente, el Ministerio del Interior hoy ha dado sus huellas digitales para que Scotland Yard tenga datos. Ha hablado también la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Lo vemos. Tanto la embajada como todas las autoridades españolas están en contacto tanto con la familia de averiguar cuál es el paradero y la situación de este español. Bueno, pues, ¿dónde está este compatriota que dio la cara, que no se sabe nada? En fin, hay una preocupación máxima. Pero esto, lo que decía la vicepresidenta, me parece importante, porque la información que yo tenía, por lo menos hasta hace relativamente poco, era que la familia no sabía. Entonces da la sensación, según dice la vicepresidenta, de que sí que sabe. A lo mejor es que no quieren contar, pero esta idea de que si hubieran 1000 heridos, yo comprendo que puede ser difícil la identificación, pero son 40. Hoy el padre ha hablado en la radio con mucha interés y ha dicho que efectivamente que no sabían, pero yo se le escuchaba bastante confiado en el sentido de que puede estar entre los heridos. Nosotros hemos hablado, y eso se sabrá. Y el problema es el control de la información. El problema es el control de la información por la policía británica. En España sería impensable, porque no están dejando, la hermana España ha ido ya al se hospital sabe. y no la han dejado Ni en entrar. Estados Unidos, Entonces hay un control, hay un cordón, parece ser, el que Pero no se puede Jordi, acceder ese control a los es enfermos. inhumano para las familias, 36 horas Pero esa sin es la saber política nada que ha diseñado de este chico. el Ministerio del Interior, es decir, el gobierno británico y la policía. pero La hermana ha intentado efectivamente ir a los Entrar al hospital hospitales. y no la han dejado. Los hospitales están todos blindados, donde están los heridos. Hay una orden de que no entre nadie. Ahora, no sé cómo no ha podido entrar el cónsul de España en Londres. Por ejemplo, que ese sí, autoridad diplomática. Autoridad diplomática, buscando un herido, pero bueno,
en eso son muy estrictos. Hasta este mediodía pues habrá que no ha empezado a abrirse, Pepe, porque no es normal. Pero hasta este mediodía no ha empezado a abrirse parte de los lugares donde fueron los atentados, y la gente no ha podido entrar en el puente hasta muy tarde. En este sentido, Celia Villalobos, a mí me interesa mucho la su policía opinión. científica incluso trabajando esta mañana incluso en el puente y en todos los lugares. Y una de las decisiones, pues un poco absurda, es que en los hospitales no se entran. Hombre, no se entran las personas normales. Ahora, un cónsul de un país europeo, para alguien que lleva 36 horas desaparecida, que se ha portado además como un héroe, porque él con su patín empezó a darle a uno de los terroristas, y otro le apuñaló por la espalda, y lo último que se sabe es que estaba en el suelo sangrando. Los amigos tuvieron que dejarlo porque la policía estaba despejando la zona, y es lo último que se sabe hace 36 horas. No lo sé, Celia, ¿no le parece demasiadas horas? 36 horas sin saber si está herido y dónde está. Es que estas cosas hay que tomárselas con muchísima tranquilidad, mucha prudencia más que tranquilidad, porque lo que está contando Pepe, pues yo lo desconocía. Primero dijeron que iba en bicicleta, después resulta que iba con un patín, los amigos se van. Si está en un hospital que no ha recobrado conocimiento, y si no permiten que entre nadie y no están identificando a heridos que no llevaba documentación, pues, como es el caso de él, pues no lo sé, es que yo no conozco el sistema inglés es un poco caótico. Pero en España, si hubiera ocurrido esto, los periodistas estaríamos diciendo qué barbaridad, 36 horas sin saber si esta persona está ahí o no. Quiero decir que es que yo no sé si es que entre todos, vale, se cierra la información, pero me parece inhumano. Yo lo único que siento en el alma es como lo está pasando su madre, su padre, sus hermanos, hay que compaginar la información. Eso es lo peor que puede pasar. Hay que compaginar la información con la seguridad, y eso cada país lo administra de una forma distinta. Yo me acuerdo el atentado de Manchester, que bueno, yo esa noche no dormí, bueno, porque no me dormía, y estuve pegado a Twitter hasta prácticamente las 6 de la madrugada. Bueno, a la 1 de la madrugada, mientras todavía la policía no daba en Manchester ninguna información, la Fox, la televisión norteamericana, ya estaba dando el número de muertos. No hablaba ni siquiera de heridos la policía británica. Que luego hubo un gran incidente diplomático, porque efectivamente fueron los norteamericanos los que filtraron la información, y hubo efectivamente un choque entre los servicios, de inteligencia. Esta vez ha habido choque también. Vamos a escuchar al alcalde de Londres. Es musulmán, por cierto, se llama Sadiq Khan, y ha dicho que no había motivo para alarma. Escuchamos. No puede haber justificación para lo que han hecho estos terroristas, y estoy convencido de que nunca les dejaremos ganar ni les permitiremos acobardar a nuestra ciudad. Ante esta contestación del alcalde de Londres, fíjense, Trump, el presidente de los Estados Unidos, vía Twitter, ha dicho cosas así. Escuchen. Por lo menos 7 muertos y 48 heridos en el ataque terrorista, y el alcalde de Londres dice que no hay ninguna razón para alarmarse. Tenemos que ser inteligentes, atentos y resistentes. Necesitamos que los tribunales nos devuelvan nuestros derechos. Necesitamos un veto de viaje como un nivel de seguridad extra. Pues aquí ven que ha habido otro conflicto, a raíz del atentado. Decías en el programa, decía Sandra de Informativos, contaba lo que publica Daily Mail, nosotros en Periodista Digital lo contamos a primera hora. Efectivamente, que lo que puede hacer el alcalde de Londres es mirar ese documental que se llama El yihadista de la puerta de al lado, donde se cuenta lo que es la situación, la actualidad del yihadismo actual en Londres. O sea, tíos, uno de los asesinos, la policía lo tiene fichado, Daily Mail no da su nombre por las investigaciones policiales, pero aparece en ese documental. Y tú los ves predicando la Guerra Santa a plena luz del día en las calles de Londres, repartiendo folletos y enfrentándose con la policía. Que me explique entonces el alcalde de Londres, yo entiendo su origen, es de familia pakistaní, sus abuelos eran y demás. A mí me da igual que me explique el alcalde de Londres, si no es para alarmarse, ver ese documental donde ves a unos tíos que después acaban en una matanza,
França, pero no predicando la Guerra Santa. Luis, pero no ha el dicho señor Trump eso. aprovecharse, porque inmediatamente, ¿qué es lo que ha hecho? Ha vuelto a pedir a los tribunales que levanten la prohibición del veto que le pusieron. Es que pasaba por allí. Ha sido por 2 veces. Claro, a mí lo de Trump no me interesa, a mí me interesa lo que está pasando en Londres. Estamos comentando lo de... lo que... A ti te interesa más lo del Daily Mail. A mí me interesa más lo de Trump porque esa es la noticia, punto. Efectivamente, lo del Daily Mail, bueno, pues es importante, pero también es verdad que en Inglaterra hay 25.000 terroristas en principio con sospecha de que pueden ser potenciales. Que también había que ver dónde sale la cifra. Y la policía dice que solamente puede vigilar a 3.000. Si me permitís, bueno, entonces habrá que hacer mucho, ¿no? Si me permitís, en primer lugar, yo he sido alcaldesa de una ciudad. Cuando yo he sido alcaldesa, hubo unos atentados de ETA, que pusieron unas bombas pequeñas. Yo no podía decir a los ciudadanos, hay que salir todo el mundo en vuestras casas, cerrar las puertas. Tú tienes que dar un mensaje de tranquilidad. No sé si las palabras del alcalde de Londres o la traducción de las palabras del alcalde de Londres son las más precisas, porque yo no sé bien el inglés. Pero no se puede acusar a ese alcalde porque es musulmán. Porque hay mucho, la mayoría de los... No, déjame, es que se crea, no, es que se va creando lo que quiere el señor Trump. El señor Trump lo que quiere es la pureza de la raza y la pureza de la religión. Y mira, no. Por lo tanto, yo conozco muchos musulmanes y tengo en mi partido musulmanes. Son personas absolutamente honorables, que están en contra de esta estúpida, absurda e imparable situación. El alcalde de Londres no ha hablado como musulmán, ha hablado como alcalde, intentando transmitir a los que se supone que tienen que ir a Londres, que también vive también del turismo, como todas las grandes ciudades, y ahora la gente se lo piensa. Y al mismo tiempo, a sus conciudadanos que lo han elegido, tranquilidad, que la ciudad está protegida, es que no puede decir otra cosa. Porque no da esa sensación. O sea, que Trump yo entiendo la actitud del alcalde. Un alcalde que fue elegido democráticamente y que lo ha votado la mayoría de los ciudadanos de Londres. Me parece perfecto. Ahora, entiendo que tenga que transmitir una señal de tranquilidad, pero francamente, viendo el documental de Channel 4, donde están predicando la Guerra Santa a plena luz del día, no es para quedarse tranquilos. No es para quedarse tranquilos. Eso es un problema de la policía y no del alcalde de Londres, que no tiene competencia en esa materia. Bueno, pues porque aquí en este país... Si Theresa May salió diciendo, la primera ministra salió diciendo que han sido bastante blandos, tolerantes con el islamismo radical, pues entonces habrá que tomar medidas. Estoy de acuerdo con usted en que no hay que salir, en que no es el momento de entrar en pánico. Estoy de acuerdo con usted. En España, las señales son para preocuparse. En España ya van 3 ciudadanos diciendo que el vecino del quinto izquierda o del tercero derecha o de la planta baja, me da exactamente igual, está absolutamente radicalizado, está en situación, etcétera, etcétera, y se investiga. A uno de esos, hacía más de 2 años que lo había denunciado sus amigos, porque se había radicalizado una vecina del bloque, también musulmana, y no pasó nada. Sí, lo que tienen que hacer, pero eso no tiene nada que ver con el alcalde de Londres. Ajá. Tendrán que profesionalizarse más. Pero sí, yo entiendo lo que tiene que decir el alcalde, pero no es creíble. Bueno, o sea, no es creíble porque uno ve lo que está pasando en Londres, donde hay lugares a donde no puede entrar la policía. Porque el señor Trump lo que quiere es que le aprueben su ley para que dejen de entrar gente que no sean blancos, witch, ¿cómo es la palabra en inglés? Los watch. Pues mira, chicos, no. El mundo ya no va por ahí. El mundo ya no va por ahí. Y si quieres acabar con el problema de Siria y de otros países, como bien dice Mariano, y que lo comparto al 100%, resuelve el problema en el origen. No cierres fronteras, pero sino resuélveles el problema. Resuelve el problema de esos países que le han sacado todos los bienes que tenían, todos los fondos que tenían y están como están. Vamos a ayudarle a que salgan de la situación en la que están. Para que no tengan que emigrar, para que no tengan que crear ese tipo de situaciones. Y de la guerra que la acaben de una santísima vez, que ya está bien. Yo creo que además, yo creo que el problema de todo esto además es también cómo se administra el miedo, porque estamos en la administración del miedo todos los días. En el concierto de Manchester, una de las cosas que se decía, uno de los cantantes planteaba esto, es decir, no tenemos que tener miedo, porque no puede ser que un continente esté asustado porque un señor salga con un cuchillo, con un coche, y un continente se meta en su casa aterrorizado, porque eso nos destroza a todos. Y eso es lo que están buscando, es lo único que están buscando. Es decir, que las libertades, la democracia en Europa se sacrifique en aras de una seguridad imposible. ¿Cuáles son los objetivos de esos atentados? ¿Cuál es el único objetivo de esos atentados? Sembrar el miedo, porque políticos inmediatos no tienen ninguno. No hacen ningún atentado de este tipo con ningún objetivo concreto, inmediato de ningún tipo, excepto provocar un conflicto
¿no? Miedo y reacción política. Y la reacción política que significa sacrificar nuestras libertades y nuestra democracia y crear esto que está planteando Celia, que está buscando Bush, que es bloquear el mundo para vender no se sabe qué, porque es imposible la seguridad absoluta. Mientras tenemos un conflicto, bueno, lo que está pasando en Oriente Medio, lo que acaba de pasar ahora con Qatar, vamos a ver, o sea, está todo en llamas. Hablamos eso sí que nos tiene que preocupar y no podemos pensar que eso va a suceder sin que paguemos algún precio. Y ahora está Turquía. Bueno, Turquía, el precio vamos a ver, ya, ojalá ya no se desestabilice, pero como se desestabilice... El precio se está pagando y si no, vamos a ver estas imágenes de Turín cuando estaban muchísimas personas concentradas viendo el partido de Champions, familias con niños y de repente un petardo, un señor con una mochila y se provoca esta estampida con miles de heridos. Esto el Daesh también lo ha reivindicado. O sea, fijaros a qué nivel estamos, que ya no solamente es atentar con cuchillos, atentar con camionetas. Pero eso no es un atentado, eso es un chaval, un irresponsable que se ponen a tirar petardos de una forma absolutamente... Como pasó en la Semana Santa en Sevilla. Sí, pero el Daesh ha dicho que... Bueno, el Daesh se va a apropiar de todo porque eso le viene bien, es publicidad, pero además démonos cuenta de otra cosa. También yo creo que desde el punto de vista de los medios de comunicación también a ver cómo eso se gestiona, porque se puede producir un fenómeno, y yo lo pensaba esta mañana, ¿no? Ha habido 3 atentados en Inglaterra en tan poco tiempo. Sí, y realmente esto es como lo de la violencia de género, que dicen algunos expertos que cada vez que hay crímenes se produce una especie de repunte y hay gente que imita ese tipo de comportamientos. O sea, hay una especie de inducción. Y estamos viviendo en un mundo donde hay mucho loco. Y entonces... Este tipo de atentados pueden ser en un momento determinado un estímulo para que gente que simplemente a lo mejor está radicalizada adopte, porque claro, ya salir a la calle con un cuchillo para ver si matas a alguien está fuera, es totalmente demencial. Bueno, ¿pero qué haces? Porque la radicalización... Lo que quiero decir es que es demencial totalmente, que tenemos que pensar cómo se administra todo esto. Por eso dicen que se radicalizan en YouTube, no viendo el telediario. Ellos dicen que se radicalizan en YouTube. ¿Qué haces? ¿Cierras YouTube? No, yo no estoy hablando para nada de eso. Yo creo que el problema hay que atacarlo, como decía Celia, en origen, y hay que atacar. Esto viene de hace muchos años. Es decir, ahora, esto ha venido de hace muchos años. Y aquí hay de todo. Hay errores en materia de política exterior. A mí me da gracia que salga Theresa May diciendo claro, como están elecciones, tiene que mostrar mano dura contra hemos sido demasiado blandos, peligramos radical. Bueno, habrá que ver lo que ha hecho. Una de las decisiones de David Cameron en Libia, por ejemplo, como sabes, era el que provocó la carnicería de Manchester, era hijo de un excombatiente de Gaddafi. A Gaddafi, uno de los que lo quiso derrocar fue Cameron, y a Londres les abrieron la puerta y entraron en manada, entraron todos se refugiaron en Londres, y bueno, y después las cosas salen como salen. Por lo tanto, ahora hay que decir, es que quizás hemos sido demasiado tolerantes. Pues fíjate, hay un artículo que convendría leer ahora, creo que se publicó este verano en El País, de Juan Guitisolo, que acaba de fallecer, premio Cervantes. Él vivía en Marrakech, va a ser enterrado en Larache por deseo suyo, y hacía efectivamente un largo recorrido que terminaba en el ISIS, pero que todo lo que había pasado antes, que no es solamente la guerra de Irak, es decir, que empieza mucho antes con la guerra de Yugoslavia, con la matanza de Srebrenica, con la guerra contra los musulmanes. Es decir, es un tema que se ha ido radicalizando desde hace mucho tiempo, y que ahora ha terminado con una situación realmente pintoresca, donde hay un Estado Islámico que tiene su terreno y que está perdiendo ese terreno en Mosul, ¿no? en Irak, que tiene una financiación. No, evidente. Porque sin financiación no se puede hacer nada. Y además que es que el Raqqa, que es la capital del Estado Islámico, Raqqa está sobre un manantial de petróleo. Es decir, además es un Estado que tiene petróleo y que está vendiendo petróleo de contrabando. Y que alguien se lo compra, por cierto.
Entre ellos Turquía. Entre ellos Turquía y Erdogan, que tiene una gran compañía. Seguimos pendientes del español que lleva 36 horas sin saberse de él, Ignacio Echeverría. Antes de volver a conectar con informativos para ver si tienen algún dato más, tenemos que decir algo de la huelga de estibadores que ya está en marcha. Primer día hoy de la huelga. Dicen que puede provocar graves daños económicos. Lo vamos a ver. Los estibadores no retroceden y comienzan su primera jornada de huelga. Los paros se realizarán en las horas impares de hoy, el miércoles y el viernes. Durante la siguiente semana han convocado otro paro ininterrumpido de 48 horas desde las 8 de la mañana del miércoles hasta la misma hora del viernes 16. Y están convocadas más protestas en las horas impares del 19, 21 y 23 de junio. Una huelga que inmovilizará más de 100 puertos españoles y costará 50 millones de euros diarios. Esta es la respuesta de los estibadores tras romper la negociación con la patronal. Para que pueda existir una negociación entre empresas y trabajadores, lo primero que hay que aclarar es quiénes son los empleadores y quiénes son sus empleados, ¿no? Y parece que aquí no somos empleados de nadie. El conflicto comenzó tras la exigencia de Bruselas por liberalizar el sector de la estiba. En marzo el Congreso no consiguió aprobar el decreto, pero 2 meses después quedó convalidado. Más de 120 días después, los principales puertos de España continúan en vilo y la inestabilidad y los paros de los últimos meses han provocado pérdidas millonarias. ¿Cómo nos puede afectar, Carlos Rodríguez Brown? Pues mira, nos puede perjudicar muchísimo, claro. Muchísimo. Nuestro comercio exterior se realiza fundamentalmente por vía marítima, con lo cual si esto se enquista y se prolonga, pues va a causar un daño enorme, ¿no? Pero y aquí pérdidas, otra vez lo que yo comentaba antes, otra vez tenemos un problema que está creado por los propios políticos, desde mucho antes, que los privilegios de los estibadores y el mercado cerrado, digamos, que es lo que a Europa no le gusta y nos obliga a cambiar, esto viene de la época de Franco, Y entonces cuando Europa te manda la señal de decir, bueno, esto ya no, porque resulta que tienes que abrirte, los gobernantes, particularmente del Partido Popular, pues lo dejaron pasar hasta que ya no se podía hacer más nada, ¿no? Y ahora estamos en una situación que yo creo que hay que arreglarlo rápidamente. Lo que no puede ser es que este pequeño grupo, porque es un grupo relativamente pequeño, son 6.000 personas. 6.000 trabajadores, pero claro, están en un sitio muy estratégico. Las posibilidades de causar daño... O sea, nos tienen acogotados. Absolutamente. Bueno, ¿sí, no? yo discrepo de eso, porque hay una cosa que está diciendo. Vamos a ver, la huelga, ¿qué están defendiendo ahora mismo? De repente se han quedado sin trabajo. De repente, con el decreto, los 6.000 trabajadores de la estiba ya no son empleados, como decía el presidente del comité de empresa, ya no son empleados de nadie. ¿Y qué están reivindicando? Que al menos con esa modificación del decreto que se ha hecho, se les contrate. Es decir, porque si no, muchos se van a quedar en la calle y que las condiciones laborales... Porque ahora con el decreto lo que puede ser, que cualquiera puede trabajar de estibador, muy bien, y las condiciones laborales las imponen las empresas. ¿Y qué dicen ellos? Hombre, nos van a dejar en la calle. Dicen que no se pierda el 100% de los 100% de los empleos. Claro, entonces a mí me parece muy legítimo que alguien que tiene que trabajar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente si mañana se va al paro? Pero vamos ¿Alguien se va a ocupar de ellos? Si no se está hablando, ¿qué va a pasar con ellos? Celia, ¿Tienen derecho a defender su trabajo? Pero es que no es así. Hombre, ¿cómo que no es así? Perdona, que no es así. ¿Ah, no? Que no, hombre. Entonces lo que dicen vamos es a ver, mentira. en primer lugar te olvidas de una cosa. Yo posiblemente tú seas más anarquista que yo, por supuesto. No, pero desde luego hay no. una cosa, o no sé si eres comunista o qué diablo eres. Lo que te digo es una cosa. A ti se te ha olvidado algo que funciona en este país y en todos los países democráticos, que se llama la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios. En el tema de la estiba no ha existido esa negociación porque era efectivamente cierto, era una estructura absolutamente cerrada, donde los trabajadores decían, este barco, bajarlo significa 18 horas de trabajo, para 15 trabajadores, y te dice bueno, mira, no, esto para 10, no, para 15 porque lo decimos nosotros. Imponían los que era el trabajo en los puertos. Absolutamente lo imponían los trabajadores, ¿no? Sí. Vale. Yo discrepo de eso. Escucha, exactamente igual que en el resto de los países del mundo. ¿O es que no os acordáis de la huelga de estibadores en el puerto de Nueva York que se cerró y ahora están los piers estos maravillosos, con muchas tiendas, muchos restaurantes que te venden hamburguesas, unas más buenas, otras más malas, patatas fritas para que engordes bien? Y el puerto se va de Nueva York por una huelga de estibadores. No sé si te acuerdas de la magnífica película de Marlon Brando. Magnífica película. Ley del silencio. De Elia Kazan, sí. Entonces, resulta que esa era la realidad. El problema de España es que efectivamente es cierto que Europa nos obliga
abrirlo. Eso es decir, cualquiera puede ser estibador. Mira, no, tú no vas a ser estibador en tu puñetera vida. Desde luego que no. Ni un chaval de 18 años. Hay que tener unas condiciones físicas y especiales para poder dedicarse a este trabajo, como a cualquier otro. ¿Y las condiciones de trabajo? Perdona, las condiciones de trabajo están en la negociación colectiva, con las centrales sindicales. El problema, el problema es que los estibadores no tienen una central sindical. En segundo lugar, en el decreto, escucha, ay por Dios, en el decreto aparece claramente aquellos que se tengan que jubilar, prejubilar. Es una situación de privilegio la que se le dan a los estibadores que no se le dan a más que a los del carbón. Yo jamás pensé que iba a ver a Jordi Gordon defendiendo a una aristocracia sindical, los privilegios franquistas. Lo que estoy diciendo es que es legítimo o no que unos trabajadores defiendan sus condiciones de trabajo y que defiendan su puesto de trabajo, porque es que me parece alucinante. Tan legítimo como que otros quieran trabajar de estibadores y no puedan. Porque eso a ti no te preocupa. O sea, liberalizar el sector para que otros puedan trabajar de estibadores, eso no lo dices. Ese discursito ha llevado al hundimiento de las condiciones salariales de la gente, a que la gente está ganando unos salarios miserables en muchos sectores. Eso no lo dices. Sí, que no es el caso de estos señores que ganan 70.000 euros al año. Que no es el caso de estos señores. Bueno, sí, claro. 70.000 euros al año. Precisamente como ganan 70.000, que se y no quieren liberalizar el sector. Y se niegan a liberalizar el sector. Se niegan a que otros entren a trabajar. Eso te parece perfecto. Celia quería hablar de mujeres. Por favor. Vamos a ver. Irse a los lugares comunes y a las grandes palabras que no tienen nada detrás, me parece fantástico, Jorge, porque lo hace, Jordi lo hace como Dios. Es lo que ha dicho el presidente del comité de empresa. ¿Y qué? ¿Y por eso lleva razón? No. Pues entonces aquello que decíamos que decíamos cuando... No tienen ninguna razón, no tienen ninguna razón. Come mierda, un millón de moscas, no pueden equivocarse. No tienen ninguna razón, todos van en Mercedes, los estibadores. No hagas demagogia. Hay un problema real. Me parece absolutamente frívolo. ¿Pero crees que no hay un problema? Me parece profundamente frívolo por tu parte lo que estás diciendo. En primer lugar... No tiene ningún problema. Perdóname. En primer lugar, porque el gobierno, cuando Europa decide liberalizar el sector, se sienta a negociar cuando tenemos mayoría absoluta. Cuando Ana Pastor era ministra de Fomento, intentando resolver el problema sin tener que llegar a un conflicto. Y no lo ha conseguido. Y llega un momento en que ya empiezan a ponernos 24 millones de euros de multas, más 160.000 al día. Euros. Y por lo tanto hay que buscar una solución. Ha habido una persona que nadie podrá tachar jamás en su vida de intolerante, ni de vendido al gran capital, ni nada que se le parezca, que es Marcos Peña, el presidente del Consejo Económico y Social, que se ha dejado pelado el culo negociando horas y horas y horas y horas y horas. Y sabe negociar, ¿eh? Por cierto, socialista, como sabe, socialista. A mucha honra. Y un gran político, una gran persona, yo me honro de ser amiga de él. Y me parece que ha hecho un trabajo impecable. De trabajo 24 horas al día. Cuando resulta, y te vuelvo a lo que hablábamos al principio, cuando alguien no quiere negociar, no se puede negociar. Y en esa mesa de negociación, el gobierno, a través que estaba negociando este tema, Marcos Peña, ha intentado por todos los medios buscar soluciones razonables para todos. Pero yo entiendo que ellos, que son 6.000, no quieran renunciar a nada. Pero es que no tenemos más remedio, porque es que a los españoles nos cuesta 140.000 euros al día, más los 24 millones. Celia, solo un apunte. ¿Te parece razonable que reivindiquen que puedan seguir trabajando? Ya. Otra vez, pero si es que siguen trabajando. No, es que no es cierto. Eso es lo que están diciendo. Pero claro que van a decir. Que les garanticen que van a seguir trabajando, que no les echan. No es cierto. Bueno. No quieren parte de lo que no iba en el decreto, que le ha costado mucho trabajo al Ministerio de Empleo sacarlo hacia adelante, es precisamente que se haga en una negociación colectiva. El problema es que los trabajadores y posiblemente también los empresarios son incapaces de ponerse de acuerdo. Pero lo que no puede ser... Los malos son los trabajadores solo. Otra vez. Bueno, lo que no puede ser, Jordi, es que los señores que tienen que hacer esas leyes, barcos, etcétera, etcétera, se vayan a Francia y se vayan como se han ido ya a Tánger. Bueno, pues Celia Villalobos... Y al final, la solución final es que todos los españoles perdemos empleo y perdemos muchísimo dinero. Y por lo tanto, diario. Hay que buscar una solución. Bueno, nos quedamos ahí. Celia, agradezco a Celia y a todos el que hayáis debatido con tanta vehemencia. Tengo que dar el resultado de la pregunta del 905. ¿Debe debatir Rajoy la independencia de Cataluña con Puigdemont? Han votado que sí, un 43,8, y han dicho que no,
un 56,2%. Ustedes han dicho que no. Un último dato es que la Fiscalía ha abierto diligencias para saber el paradero del español Ignacio Echeverría, del que no se sabe nada desde hace tantas horas. Tiene que intervenir la Fiscalía para pedir y decir dónde está el español que ayudó, y sabemos que estaba herido, pero no se sabe nada de él. Gracias a todos, gracias, de verdad, Carlos, Luis, Jordi, Pepe y Celia, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí. Tengo un consejo más, tengo un consejo más. ¿Te has quedado con lo de tal? Bueno, pues este te va a encantar. Ahora estamos celebrando el programa. Agradezco a todos ustedes que nos hayan estado viendo, a todos los invitados, compañeros, nada más. Hasta mañana, les dejo en buenas manos con los servicios informativos. Nada más, disfruten de lo que queda de día. Adiós.